Es una bendición poder estar con todos ustedes en esta preciosa hora de la tarde, dando gracias a Dios por este seminario del matrimonio que se ha estado presentando durante esta semana, y da gracias a Dios porque por medio de su palabra podemos aprender, podemos edificarnos, podemos nutrirnos, y de esta manera aprender y entender todos los propósitos maravillosos de Dios con respecto a este tema de suma importancia. Saludamos a todos nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo en cualquier lugar donde en este momento se encuentren escuchando este programa. Que Dios les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios porque podemos llegar a todos ustedes y de esta manera poder compartir los mensajes de Dios para que su palabra sea la primera en todo. Saludamos a todos nuestros hermanos que han estado atentos a esta transmisión, el hermano Jorge Pérez, el hermano José y todos los hermanitos que hacen posible que este programa pueda salir al aire, nuestro hermano Aldo, todos los que predican, todos los que enseñan. Que Dios les bendiga. De verdad les saludamos en el nombre de Jesucristo y a la vez deseamos que todos reciban ricas y maravillosas bendiciones. Me corresponde un matrimonio estable, ese es el tema que voy a estar presentando en esta hora de la tarde. Vamos a presentar algunos consejos maravillosos de la palabra de Dios, allí en Génesis capítulo 2, versículo 18. Y obviamente no es todo lo que voy a decir, hay mucho más que aprender, hay mucho más que entender, pero vamos a entregar lo que en este momento Dios me ha dado. Y así de esta manera sé que muchos otros hermanos con más conocimiento, con más sabiduría van a quizás entregarlo un poco mejor, pero queremos que todo lo que hagamos sea para la honra y para la gloria de nuestro Señor. Muy bien, es un tema maravilloso, es un tema muy importante. A veces hay inquietudes con respecto a este tema, y digo inquietudes porque cuando se trata del matrimonio, en la mente humana la gente está mentalizada de otra manera, pero siempre que Dios esté administrando, dirigiendo, controlando y guiando tu vida, mi vida, la vida de mi esposa, de mi esposo, de mi hogar, las cosas siempre van a salir bien. Todo lo que comienza bien, termina bien. Que Dios nos ayude, porque cada día tenemos que ver el matrimonio como algo divino, algo que estuvo en la mente de Dios incluso desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía planificado en su mente qué hacer con el hombre, con la humanidad. En la mente de Dios ya todo estaba planificado, ya todo estaba visto por su sabiduría, por su inteligencia. Y si Dios instituyó el matrimonio desde el huerto del Edén, eso significa que el matrimonio es importante para Dios y tiene que ser importante para mí. Y tenemos que pensar positivo en el tema del matrimonio. Tenemos que pensar como Dios piensa. Si dos personas se unen, lo que más debemos desear es que estén juntos para toda la vida. Entonces yo voy a hablar de un matrimonio estable. Es muy importante considerar todas estas cosas. Ahora bien, no podemos pensar como el mundo piensa. No podemos. Eso es realmente alarmante, que la gente piense de esta manera de los matrimonios desde ahora. Hay algo también que puede resultar como trágico, que nos pone a pensar, queridos hermanos, y téngalo en cuenta porque son cosas importantes que tenemos que nosotros evaluar y pensar. Hay gente que dice, yo quiero simplemente probar, quiero ver si funciona o no funciona. Y la gente está pensando en el matrimonio de una forma negativa. La gente no quiere compromiso. La gente está haciendo lo que menos quiere Dios. Cuando se piensa en el matrimonio, la gente no piensa en compromiso, no piensa en seriedad, no piensa en estabilidad, no piensa en querer hacer las cosas como Dios lo ha establecido en su palabra. La gente le está llamando a lo bueno malo, y a lo malo le está llamando bueno. Eso es lo triste. Eso es lo triste que podemos observar en el día de hoy. Porque no es el propósito de Dios. No está en la mente de Dios.
que el hombre piense del matrimonio de esta manera. La Biblia dice que todo lo que Dios creó es bueno en gran manera. Y lo que Dios creó precisamente, si lo vemos a raíz de la palabra, el matrimonio es bueno. Y la gente está pensando, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a durar esto? Nadie se está casando para toda la vida. Ese es el pensamiento del hombre. Número 1. Número 2. Hay gente que dice, yo jamás voy a casarme. Es decir, estos jóvenes están viendo que el matrimonio es malo. Y es triste que la gente piense de esta manera. Están viendo el matrimonio como algo conflictivo. Algo que no está en la mente de Dios. Por eso es importante, hermanos, que consideremos, que miremos y observemos todas estas cosas. Dice Génesis capítulo 1. Fíjese, me gustaría mostrar algunas cosas aquí en Génesis antes de entrar al pasaje. Génesis capítulo 1. Fíjese, versículo 4. Dice la palabra, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y dice el pasaje, y vio Dios que era bueno. Versículo 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Fíjese, 3. Versículo 18. Y para señorear en el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Pero fíjese cómo termina diciendo el pasaje. Y vio Dios que era bueno. 21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Verso 25 dice versículo 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado y según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Fíjese todo lo que está mostrando la escritura en Génesis. Capítulo 1, versículo 31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí, que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Todo lo que Dios creó, bueno en gran manera. Eso es lo que está viendo Dios. Cuando llegamos al versículo 18, fíjese, después de que Dios creó todo, creó el mundo, dice el versículo 18 del capítulo 2, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Por qué Dios crea el matrimonio, hermanos? Algo para pensar. Para terminar con la soledad del hombre. Para eso Dios crea el matrimonio. Dios crea el matrimonio para terminar con la soledad del hombre. No es bueno que el hombre esté solo, dice el pasaje. Ahora, fíjese que en el jardín del Edén, una de las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿estaba el hombre solo en el jardín del Edén? ¿Estaba Adán allí cuando fue puesto por Dios en el jardín del Edén solo? Nosotros entendemos que Adán tenía la compañía de Dios. Adán tenía la presencia de Dios. ¿Y quién no disfruta de la compañía de Dios? ¿Quién no disfruta de la presencia de Dios? Luego va a tener la compañía de todos los animales, según el versículo 19,
Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que la viese como los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Es decir, hermanos, ni la presencia de Dios pudo llenar la soledad y el vacío de Adán. Fíjese, ni la presencia de Dios, ni la presencia de los animales no pudieron llenar el vacío que en ese momento Adán, el hombre, tenía. No pudieron. Dios le dio mandamiento a Adán que labrase la tierra, y el trabajo que Dios le dio a Adán pudo ser un trabajo muy importante, pero si consideramos lo que está sucediendo en el pasaje, ni el trabajo, ni los animales, ni todo lo que había en ese momento en el huerto del Edén fue capaz de terminar con la soledad del hombre. No. Observa todo lo que está pasando, querido hermano. Observa todo lo que está pasando. Qué tan interesante. Nada pudieron llenar y completar el vacío que el hombre tenía en ese momento. Nada de eso terminó con la soledad del hombre. Ahora, ¿puede una persona vivir solo el resto de su vida? Difícilmente, ¿verdad? Difícilmente. Tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros. Hay gente que está pensando hoy día que puede reemplazar la soledad y quieren buscar esa compañía, ese afecto, ese cariño en animales, en gatitos, en perros, y están tratando de cambiar el modelo que ya Dios estableció desde un principio. Dios es sabio y no podemos cambiar el modelo de Dios. Hay gente que dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Y ponemos a hacer y inventar cosas que Dios no ha establecido. Dios en su sabiduría, Dios en todo lo que conoce, Dios va a dar lo que realmente necesitamos. El hombre necesita su ayuda idónea, su mujer. No podemos reemplazar el vacío en un animal. No podemos. No podemos encontrar lo que vamos a encontrar en un hombre, en una mujer. Por eso Dios instituyó el matrimonio y estableció que la mujer llegaría como ayuda idónea para el hombre. Es mejor pensar en lo que Dios está pensando. El mejor amigo que Dios ha dejado para el hombre es el hombre. En este caso, hablando del tema del matrimonio, es la mujer. No podemos cambiar el plan de Dios. No podemos pensar como el hombre piensa. Ese debe ser el plan. Ese debe ser el propósito. Que Dios nos ayude a pensar de esa manera. Hay una interdependencia, por decirlo de esta manera, entre el hombre y la mujer. Fíjese lo que dice Primera de Corintios. Fíjate lo que dice Primera de Corintios. Los que están conmigo en la lectura, Primera de Corintios. Me acuerdo de este momento. En este momento cuando dice el proverbio, el que haya esposa, haya el bien. Por algo Dios dejó a la mujer como ayuda idónea para el hombre. En este contexto matrimonial,
no el que haya Dios, no el que haya compañía en un animal, no. No el que haya un trabajo, no el que haya otra cosa, el que haya esposa, dice la palabra en Proverbio, haya el bien, haya el bien. Esa es la benevolencia de Dios, queridos hermanos. Fíjese, ¿por qué Dios está creando una mujer? ¿Para qué? Para terminar con la soledad y el vacío del hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Pero si el hombre estaba con Dios en ese momento, pero Dios no pudo completar ni llenar esa soledad que tenía el hombre en ese momento. Los animales tampoco pudieron llenar ni completar ese vacío que había en el hombre. Ni el trabajo que el hombre tenía en el huerto, en el jardín del Edén, tampoco pudieron llenar ese vacío que había en el hombre. Corintios capítulo 11, versículo 1 Corintios 11, versículo 11 y 12, fíjese lo que dice la palabra. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo esto procede de Dios. Hay algo que es aceptado en el matrimonio, lo aceptamos y lo tiene que aceptar. Lo tienen que aceptar todos, es la importancia de la compañía de la mujer en nuestras vidas. Por eso nos casamos, por eso tomamos decisiones de formar un hogar, por eso tomamos decisiones de formar una familia. Nos casamos, se casó usted, los que se han casado, porque nos parecía imposible vivir sin esa mujer, sin su mujer, sin mi mujer. Nos parecía imposible. Por eso tomamos la decisión de unirnos, de estar al lado de una mujer. No podía una persona, no podía usted estar al lado, lejos de su mujer. Es importante que usted estuviese al lado de su mujer. Si usted se casó era porque realmente necesitaba estar al lado de ella. En lo personal, yo me casé porque necesitaba estar al lado de mi mujer. Yo no quería estar solo. Yo quería estar al lado de ella. Quería compartir con ella, quería salir con ella. Quería formar un hogar. Quería que ella fuese mi esposa. Que estuviera conmigo en las buenas y en las malas. Pero algo importante, fíjese. Algo importante. No podemos. Yo en lo personal no puedo vivir sin mi esposa al lado. ¿Sabe por qué? Porque nos necesitamos el uno al otro todo el tiempo. Por eso somos cónyuges. Cónyuges, no sé si usted conoce esa palabra, pero viene de yunta, de los bueyes. Estamos unidos. Estamos entrelazados entre nosotros. Eso sucede en el matrimonio. Eso sucede en el matrimonio. Estamos juntos, estamos enlazados, estamos para vivir juntos, para compartir juntos, para ser una sociedad. Y es un principio muy importante, hermanos, entender que ella es importante para mí y yo soy importante para ella. De esa manera tenemos que ver la importancia de la ayuda idónea, de estar juntos, de compartir. Nos necesitamos mutuamente. Yo la necesito. Ella me necesita. Somos los dos importantes. Somos importantes. Necesitamos el uno al otro. El complemento es importante, tanto de ella como el mío. Tiene que ser así, hermanos. Tiene que ser así. Génesis capítulo 2, fíjate. Hay una interdependencia entre el hombre con la mujer. Fíjate. Génesis capítulo 2, volviendo al pasaje, versículo 21, 2:21 dice la palabra: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar.
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Fíjate. Qué importante es esto, ¿verdad? La trajo al hombre. Dios, fíjate, Dios trajo de la costilla del hombre, formó a la mujer y la trajo a Adán. Fue Jehová quien le trajo al hombre la mujer. Fue Jehová quien le presentó al hombre la mujer. Fíjate, Dios tiene todo esto en proyecto. Dios tenía todo esto planificado. Es Dios el que está entregando al hombre la mujer. Fíjate lo que está pasando allí. Todo lo que Dios está haciendo, todo lo que Dios está formando. Son las decisiones de Dios. Dios entregando, Dios presentando a Adán, la esposa de Adán. Y la sacó de la costilla, dice el pasaje, ¿verdad? La sacó de la costilla. Como dicen algunos, no de los pies, para no pisotearla. No la sacó de las manos, para no golpearla. La sacó del costado, de la costilla, hermanos. ¿Para qué? Para que la figura que se muestre, la figura que podamos observar es mi compañera, es mi socia, es mi ayuda, es mi complemento, lo que me faltaba para yo ser feliz, lo que me faltaba para yo estar completo. Dios lo sacó del costado de la mujer. Y en este momento, el hombre está totalmente completo. Al hombre no le falta nada en este momento. Nada. Porque Dios así lo quiso, así lo planificó. Versículo 23 dice: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Fíjate lo que dice el pasaje. Un hermano en alguna ocasión dijo que cuando Dios le trajo a Adán la mujer, dijo una persona que hay que tener cuidado con esta frase, porque cuando Dios le trajo a Adán la mujer, él exclamó, sorprendido de lo que estaba viendo. ¡Wow! ¿Qué es lo que están viendo mis ojos? ¿Qué es lo que están viendo mis ojos? En el hebreo tiene sentido de una exclamación. ¡Wow! ¡Qué rico! Esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Esto es lo que me faltaba a mí para completarme. Esto es lo que yo necesitaba. Carne de mi carne, hueso de mis huesos. Esto es lo que necesito para estar feliz. Y por primera vez, tú ves a Adán hablando. Y lo primero que sale de su boca es una exclamación de felicidad, de satisfacción, de alegría, cuando abrió sus ojos y vio delante de sus ojos a su mujer por la primera vez. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso lo que están viendo mis ojos! Hueso de mi hueso, carne de mi carne. Imagínate, es la satisfacción, la alegría que sintió Adán al ver por primera vez a su mujer. Verso 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Fíjate lo interesante que no le llamó Eva. Fíjate. Después le llamó Eva, pero ahora le llamó varona. ¿Qué significa eso, hermano? Ella es de la misma naturaleza mía. Ella es igual a mí. Ella es mi complemento. Es decir, que Adán, cuando vio por primera vez a su mujer, nunca la vio inferior a él. Nunca. Nunca la vio inferior a él. Varona, porque del varón salió de mis huesos, salió de mi carne. Ella es igual a mí, pero diferente. Es igual, pero diferente. Ella tiene los mismos derechos míos, los mismos privilegios míos,
pero diferente. Diferente. Ella no es inferior a mí, ella es igual a mí. Por eso será llamada, dice el pasaje, varona, porque del varón fue tomada. ¿Estamos, hermano? Yo creo que esto se está entendiendo, ¿verdad? Versículo 24 dice, 2:24 de Génesis, fíjate lo importante de esto, la ayuda idónea, lo que al hombre le faltaba para completar. Ayuda idónea. Si mi esposa no son ayuda idónea, muchas cosas se pueden truncar en nuestras vidas, hermanos. Si nuestras esposas no son ayuda idóneas, difícilmente vamos a cumplir, si queremos servir al Señor, los planes y los propósitos que Dios quiere cumplir por medio de nosotros. ¿Cuán importante es la ayuda idónea en tu vida? Por eso Dios lo hizo, ayuda idónea. Sin la ayuda idónea, difícilmente, tú puedes cumplir el proyecto, el plan de Dios en la obra. Necesitamos ayuda idónea. Esa madre que es mi esposa, esa madre que es tu esposa, cuán importante es para que ayude, para que guíe, para que oriente a aquellos que están al lado tuyo, tus hijos, tus hijas. Cuán importante es esto, hermano. Yo quiero que pensemos un poco en esto. Pensemos un poco en esto, porque a veces como humanos, a veces como cristianos, como personas, cometemos errores. Y la ayuda idónea es aquella que va a estar al lado tuyo para hacerte ver las cosas, para ayudarte, para guiarte también, para darte un consejo, para estar contigo siempre cuando necesitamos que alguien esté allí mostrándonos, haciéndonos ver las cosas. Eso es lo que necesita un hombre para un liderazgo espiritual, para que la casa ande ordenada. Eso es lo que necesita un hombre para servir a Dios, para trabajar en este mundo, para lograr sus propósitos, sus sueños, para lograr sus metas. ¿Por qué? Porque hay una asociación. Hay una asociación. Ayuda idónea, hermanos. Esa es la mujer sabia que sabe construir, que sabe edificar su casa, con su sabiduría, con su comprensión, con su entendimiento. Eso es lo que Adán necesitaba para estar completamente feliz en este mundo. Verso 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Fíjate. Fíjate cuán importante es esto. La palabra literal y más fuerte no es dejará, sino que dice, esto ha acarreado muchos problemas a los matrimonios nuevos cuando no se toma la decisión, pon de los papitos y pon de las mamitas. La pregunta es, ¿y no abandonaste? ¿No abandonaste a tu padre y a tu madre? Y como los papitos no conocen la Biblia, como los padres no conocen, no entienden el propósito de Dios, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es apoyar lo que daña, lo que destruye el propósito de Dios. Eso es lo que daña, lo que destruye las relaciones hoy día. No podemos permitir que los papás, que las mamás dañen, destruyan los propósitos de Dios. El pasaje dice, dejará padre y madre. Fíjese, dejar padre y madre. A veces nosotros pensamos que nos unimos a nuestra mujer, o nos unimos a nuestros esposos, nuestras esposas, y queremos seguir viviendo como cuando vivíamos en nuestro hogar. Yo creo que a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Yo creo que
muchos hemos pasado por esas dificultades. Queremos que sea tal cual como mi mamá lo hacía, como se hacía en mi hogar, como se hacía en mi casa, como mi papá hacía las cosas. Pero fíjate, a veces uno deja a la mamá y al papá físicamente, pero mentalmente no se ha dejado. Porque queremos que sea todo siguiendo tal cual. Es que el arroz me lo hacía así mi mamá, es que mi mamá me acomodaba, me planchaba la ropa de esta manera, y no nos damos cuenta todo el daño que está causando y destruyendo eso en mi familia, en tu familia. Esto es importante, hermanos. Si queremos estabilidad, fíjate, si queremos estabilidad, mira lo que dice el pasaje, la decisión es doble, porque fíjate lo que dice el pasaje: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Es decir, termina con esta relación para entregarse a su esposa, para entregarse a su marido, para ser únicamente de su esposo, únicamente de su esposa. Deja esto para entregarse a esto. Fíjate. Es importante, hermanos, aclarar a la gente antes de que se case. Si no tienen claro esto, es mejor no casarlos. Es mejor no casarlos. Si no está claro esto, si no están mentalmente listos, si no están decididos de dejar esto y entregarse a esto otro, es mejor no hacerlo. Porque eso es lo que causa problemas en la relación, en el matrimonio más adelante. Es mejor aconsejar, es mejor ayudar, guiar y decirles, jóvenes, si deciden dejar esto y formar este hogar y formar esta nueva familia, esta nueva relación, esta nueva intimidad, háganlo. Pero si no están dispuestos a hacerlo, no lo hagan. No lo hagan. Cuidado, porque si no aclaramos esto, una relación que mentalmente sea hombre o mujer que todavía están en casa de mamá o de papá, es un problema. Es un problema que va a causar daño y estragos en el matrimonio. Que Dios nos ayude. Y no solamente físicamente, mentalmente. Y es por eso que todavía hay esposos que todavía tienen a sus padres en primer lugar y no a sus esposas. Hay esposas que tienen a sus padres en primer lugar y no a su marido. De hecho, ahora hay esposas que tienen a sus hijos en primer lugar y no a sus esposos. Y aquí viene, arrastramos a las personas, empujamos a las personas para que el esposo, para que su esposa empiece a llenar su vacío con otras personas o con otras cosas. Fíjate. Si usted habla con personas, hermanos, que han cometido adulterio, o fornicación, o han abandonado a su esposo, a su marido, casi siempre la palabra es: me sentía solo o me sentía sola. Es casi siempre el común denominador. Pero ¿cómo te pudiste sentir solo si tu marido fue creado para completarte a ti? Y tú fuiste creada para completar a tu marido. ¿En qué momento te sentiste sola? ¿En qué momento te sentiste solo? Es importante esto. Aquí hay una relación de compañerismo. Por ejemplo, mira lo que dice Proverbio 17. Proverbio 2:17. Fíjate. Proverbios capítulo 2. Si estás conmigo en la lectura, querido hermano, querido amigo. Proverbios 2:17. Anota la palabra compañera o compañero. Dice 2:16, para ver un poco el contexto. 2:16. Dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Abandona al compañero de su juventud.
Anota la palabra compañero. Malaquías 2:14. El último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 2:14. Fíjate lo que dice el pasaje. Dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Fíjate, tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Cómo pudiste abandonar a tu compañera? ¿Cómo pudiste abandonar a tu amiga, a tu socia, a tu socio? ¿Cómo pudiste dejarla sola? ¿Cómo pudiste dejarlo solo? Hay una asociación aquí, hermano. Es mi compañera. Es mi compañero. Volvamos a Génesis, por favor, hermanitos. Génesis. Génesis, volviendo al texto. Es decir, tu esposa debe ser tu mejor amiga. Tu esposo debe ser tu mejor amigo. Debe crearse esa amistad, debe crearse esa relación. Ella es tu compañera. Él es tu compañero. Según el versículo 24, fíjate, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, fíjate, no hay una relación más única, más perfecta, más íntima que la relación matrimonial. Nunca voy a llegar a ser una sola carne con mi padre. Jamás. Nunca voy a ser una sola carne con mis hijos, ni con mis nietos, ni con mis sobrinos, ni con mis familiares. Jamás. Ese no es el plan de Dios. Ese no es el propósito de Dios. Nunca. Pero sí puedo llegar a ser una sola persona con mi esposa. En el matrimonio. Hueso de mi hueso, carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón fue tomada. Una sola carne, una sola persona. Y eso indica, hermanos, que las tristezas de ellas, las alegrías de ellas, son mis alegrías, son mis tristezas. Lo que le afecta a ella debe afectarme a mí. Lo que le duele a ella debe dolerme a mí. Es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Somos una sola carne. ¿Sufrimos los dos o nos alegramos los dos? Porque somos una sola carne. Y esto indica, hermanos, que en mi relación con mi esposa, al ser uno, ese es el pacto que hacemos delante de Dios para toda la vida. Es tan bonita esta relación de una sola carne. Mira el versículo 25. Dice el 25. Fíjate, y estaban ambos desnudos. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa eso? Nada hay que esconder. Nada hay que ocultar en el matrimonio. Transparencia. Eso es un matrimonio de Dios. Cuando no tengo nada que esconder a ella, cuando ella no tiene nada que esconderme a mí, cuando no tenemos nada que ocultarnos el uno al otro. Donde hay confianza plena, transparencia plena, confianza plena, honestidad. Estaban desnudos. Yo no te oculto nada, tú no me ocultas nada, porque somos una sola carne. Nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Una sola carne, desnudos. Podían mirarse a los ojos sin avergonzarse.
Fíjate. Y este es el matrimonio bonito, hermano, cuando nos podemos mirar a los ojos, cuando no nos ocultamos nada, cuando no escondemos nada. ¿Qué puede esconderle a ella? ¿Qué me puede esconder ella a mí si somos una sola carne? Somos una sola persona. Engañarla a ella es engañarme a mí mismo, porque su cuerpo me pertenece a mí y mi cuerpo le pertenece a ella. Sería engañarme. Necesitamos estos matrimonios en la iglesia del Señor. Matrimonios que no escondamos nada, que no ocultemos nada. Matrimonios sinceros. No hay nada que esconder, porque no hay nada que ocultar en el matrimonio. Hasta ese nivel tenemos que llegar. Matrimonio, por decirlo de esta manera, según el plan de Dios, para toda la vida. Mateo capítulo 19, fíjate. Mateo capítulo 19, acompáñame a este pasaje. Somos una sola carne. Somos una sola carne. Mateo 19, versículo 6 dice de la siguiente manera. Así que no son ya más dos. Leamos el versículo 5 para entender el contexto. Dice, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí viene la interpretación. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, fíjate, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. No lo separa el hombre. Número 1, yo, esposo, no tengo ningún derecho de separar lo que Dios ha unido. No, mi esposa no tiene ningún derecho de separar lo que Dios ha unido. ¿Qué es lo que es el adulterio, queridos hermanos? ¿Sabe lo que es el adulterio? En práctica, es cuando una tercera persona se pone en medio, interrumpe lo que Dios ha unido. Y así, lo separa. La tercera persona llega, separó lo que Dios unió, lo que Dios juntó. Pero usted y yo a veces pensamos en algo físico, es decir, que mi esposa me cambió por otro. Pero si vamos un poquito más profundo, adulterio es cuando cualquier persona, ejemplo, ¿cuántos hijos hoy día separan a su papá de su mamá? Separan ese matrimonio. Lo separan, hermanos. Le entrego todo mi amor a él. Él es mi regalón. Él es mi vida. Él es mi rey. Él es mi príncipe. Y el marido a un lado. Y dice el marido, ¿y yo? ¿Y qué pasa conmigo? Ese hijo está cometiendo adulterio espiritual porque está separando lo que Dios ha unido. Está separando lo que Dios ha unido. ¿Cuántas mamás, cuántos papás, suegros se meten en esa relación y tratan de separar lo que Dios juntó? Eso es adulterio. Eso es adulterio. Es separar lo que Dios ha unido. Y hoy día nuestros hijos, hermanos, nuestros padres están separando lo que Dios ha unido. Pero nadie ve eso como adulterio. Pero Dios lo ve como adulterio. Porque estamos separando. Lo que Dios juntó, Cristo dijo, no lo separe el hombre. El trabajo está separando el matrimonio también. Es decir, quien sea persona, sea casa, cualquier persona o cualquier cosa que intente separar lo que Dios ha unido, eso es adulterio. A los ojos de Dios, eso es adulterio. Lo que sea, hermanos, amigos que nos escuchan, lo que sea. Eso es adulterio. Lo que se interponga, lo que cambie el plan de Dios, lo que separe. Y si hay algo que te está separando, hermano, hermana, de lo que es hueso de mi hueso y carne de mi carne,
Tienes que terminar con eso. Tienes que terminar con eso. Estamos estudiando y estamos aprendiendo, querido hermano y amiga, y todos los que nos escuchan, porque queremos que sea la palabra de Dios la que nos guíe y la que nos ilumine. Ese es el plan de Dios. Tú tienes que pensar. Tenemos que pensar en eso. Tenemos que hablarle a nuestros hijos. Tenemos que hablarle a nuestras hijas. Tenemos que hablarle a nuestros suegros. A nuestros padres. Tenemos que hablarles. Con claridad. Con firmeza. No pueden meterse en la relación a no ser que nosotros, jóvenes, le pidiésemos consejo o sugerencia, porque quizás van a haber momentos difíciles donde vamos a necesitar la ayuda, pero un mutuo acuerdo donde vamos a pedir consejo y ayuda para que nos apoyen, nos den un consejo, solamente. Pero lo que Dios juntó, cuidado, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Cuando Dios junta a un hombre y a una mujer y los hace una sola carne. ¿Cuándo? Cuando Dios hace de un hombre y una mujer una sola carne. Cuando el matrimonio es matrimonio, por decirlo de esta manera. Bien, está tomando una decisión, pero se está uniendo a su mujer. Muy bien. ¿Cómo le llamamos a eso? Dejar padre y madre. ¿Qué es lo que hace del matrimonio matrimonio? ¿Qué es lo que hace de la persona una sola carne? Hay una palabra muy importante. Hay una palabra muy importante. Y yo quiero que la miremos en un momento. ¿Qué nos hace a mi esposa y a mí una sola carne, hermano? Cuando Dios une a un hombre y a una mujer en matrimonio. ¿Cuándo? Esa es la pregunta. ¿Cuándo Dios une a un hombre y una mujer en matrimonio? El pacto. El compromiso, hermano. Si hay unos novios que no quieren hacer pacto, eso no puede ser matrimonio. Dios no une a nadie en una sola carne. Dios no casa a nadie si no hay un pacto, si no hay un compromiso delante de Dios. Y este es un problema, hermanos. Es un problema trágico porque la señora que estaba diciendo, vamos a ver cuánto va a durar, no está respetando los pactos de Dios. Nadie en esta vida quiere respetar los pactos de Dios porque la señora o el señor están pensando, esto se va a destruir, esto se va a dañar, ¿cuánto irá a demorar este matrimonio? Es el pensamiento del hombre hoy día. Así piensa el hombre. ¿Cuánto va a durar esto? Y es un problema, hermanos. Es un problema porque fíjate, Malaquías, me gustaría que abrieras tu Biblia allí en Malaquías. Los que están conmigo en la lectura, fíjate, para que vayamos terminando en esta hora. Malaquías capítulo 2, vamos a leer allí. Malaquías capítulo 2, dice la palabra: el pacto, el compromiso. Malaquías capítulo 2, quiero mostrarte un pasaje aquí. Fíjate, hay 3 pactos en Malaquías. 3 pactos en Malaquías que Dios hizo con el hombre y que el hombre hizo con Dios. En el verso 4 dice, 4 y 5 dice: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiere, y tuvo temor de mí, y delante de mí, de mi nombre, y mi nombre estuvo humillado. Pero en el tiempo de Malaquías se rompió el pacto de Leví. Ya los sacerdotes no le temían a Jehová, no tenían temor delante de Dios, no lo adoraban de corazón, no le entregaban realmente a Dios lo que tenían que hacer, y se rompió el pacto. Fíjate, en el verso 10, 2:10 dice:
¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Por supuesto. ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Habían rompido el pacto de los padres. Segundo pacto roto. Pero el tercer pacto, el que nos interesa esta tarde a nosotros, hermanos, versículo 13, 2:13 dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundante de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Verso 14. Mas diré: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Yo escucho mucho, hermanos. Se escucha en todas partes. Nos gusta escuchar a la gente. A veces cuando recordamos nuestra boda, nuestros matrimonios, nos recordamos de los testigos en el registro civil, de los testigos de la ceremonia de la iglesia, del lindo pastel, del vestido de la novia. Todo nos acordamos y nos reímos porque son buenos recuerdos. Pero a muchos novios se les olvida que en esa boda, delante de ese pastel, delante de esos testigos, estaba de testigo Dios. Dios estaba de testigo ahí. Él dice: porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Se nos olvida que Dios fue nuestro testigo cuando hicimos pacto matrimonial. Y por eso Dios nos unió y nos hizo una sola carne. Él fue testigo. Él no se ha olvidado del pacto que hicimos a nuestra esposa y que nuestra esposa nos hizo a nosotros. Dios no ha olvidado eso. Pero en este tiempo, hermanos, hubo una deslealtad hacia el pacto, hubo una deslealtad hacia Dios, porque mi sí fue primero hacia Dios. Amén. Mi sí fue primero hacia Dios. Hubo una deslealtad hacia nuestro padre y hubo una deslealtad hacia nuestro cónyuge. Se rompió el pacto. Y se rompió el pacto con nuestra compañera, con la mujer de nuestra juventud, con la que nos dio hijos, con la que nos enamoramos, con la que tuvimos de novios, con la que nos dimos los primeros besos, con la que nos dimos los primeros abrazos, con la que hicimos el primer baile. Y Dios dice: has sido desleal con tu compañera, con la mujer de tu pacto, con la mujer de tu juventud, con la que te dio los mejores años de tu vida, con la que estuvo contigo. Y esta deslealtad o fidelidad o infidelidad, versículo 15 y 16, fíjate: no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu, porque fíjate lo que dice: no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleal para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio
y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. ¿Dónde comenzó la deslealtad? ¿Dónde comienza la infidelidad? ¿Dónde empieza a romperse el pacto? ¿Dónde? ¿Dónde, hermanos? En vuestro espíritu. En nuestro corazón comienza la infidelidad, comienza a romperse el pacto, comienza las deslealtades. No sea desleal, guardaos en vuestro espíritu, guardaos en vuestro espíritu, dice el pasaje. Toda infidelidad, toda deslealtad, toda traición comienza en el corazón del hombre. Jesús dijo que desde el corazón salen los malos pensamientos, los adulterios. Por eso Jesús dice guardaos. Por eso dice Jehová, guardaos en vuestro espíritu. Y quiero terminar diciendo, queridos hermanos, la escena que se está presentando aquí no es buena. Mira el versículo 13, 2:13 dice, y esta otra vez haréis cubrir, fíjate, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. El altar de Dios estaba lleno de llantos, lleno de lágrimas, lleno de clamor. ¿Llanto de qué? ¿Lágrimas de qué? ¿Clamores de qué? Fíjate. ¿De quién son esos llantos? ¿De quién son esas lágrimas? ¿De quién es ese clamor? ¿Por qué están llorando? ¿Por qué tanta lágrima? ¿Por qué tanto llanto? ¿Por qué tanto clamor? ¿De quiénes son? ¿Por qué están llorando? ¿De quiénes son? Fíjate. Piensa un poco y voy a terminar. Son de las esposas, de las mujeres, que sus maridos les fueron desleales e infieles y se olvidaron de la mujer de su juventud. Mira la escena, querido hermano. Mira la escena. Ellos ofrendando, ellos cantando, ellos diciendo, vive Jehová, te alabaré Jehová, y sus esposas llorando, gritando, sufriendo, porque sus maridos se olvidaron de ellas. Jehová dice en el verso 13, termina diciendo el verso 13, no miraré más a la ofrenda de ustedes. Yo no voy a aceptar las ofrendas de ustedes. Yo no voy a aceptar sus oraciones. Yo no voy a aceptar sus oraciones. Yo no voy a aceptar la oración de un hombre que hace llorar, que hace sufrir y que le es desleal a la mujer, a la compañera, a la mujer de su pacto. No lo voy a aceptar, dice Jehová. Cuidado. Pedro lo dijo de otra manera. Maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, siendo coheredora de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. De esa manera lo dijo Pedro. De esa manera lo dijo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Yo no miraré la ofrenda de sus manos. Hermanos, cuando se rompe el pacto delante de Dios, cuando nos olvidamos de nuestra compañera, de nuestra esposa, tal vez usted fue joven, tal vez fue joven, fue bonita, quizás ahora no está joven, quizás no es tan bonita, pero sigue siendo mi mujer, sigue siendo mi compañera, la que nos dio hijos, la que nos dio felicidad,
y la que ha estado con nosotros siempre. No podemos olvidar eso. No podemos olvidar eso. Es ella. Tenemos que ser fieles. Tenemos que cumplir el pacto, el compromiso que hemos hecho con la mujer de nuestra juventud. Que Dios nos ayude y que todo esto nos permita cada día seguir adelante y seguir proyectándonos en ver matrimonios estables, pero con la perspectiva de Dios, pensando siempre en ser leales, no desleales, en ser fieles, no infieles, en ver el matrimonio como Dios lo ve. Si queremos matrimonios estables, tenemos que dejar que la palabra de Dios nos guíe y nos ayude y nos ilumine para ver las cosas como las ve Dios. Que Dios les bendiga. Agradecemos la oportunidad. Nos vemos mañana, si es la voluntad de Dios, con el próximo tema. Que Dios nos permita poder cada día entender su palabra y cada día poder hacer realmente la palabra de Dios en nuestras vidas. Se despide su servidor, su hermano Wilson Viloria. Que la paz y la misericordia de Dios sea con todos ustedes en el nombre de Jesús. Amén.